Entonces, ahora concentrándonos solo en el enfoque bienestarista, vamos a ver algunos métodos para evaluar la elección social o para analizar la elección social. Sí, entonces vamos a ver dos aspectos, métodos según dos aspectos, un aspecto normativo y un aspecto positivo. Sí, desde el aspecto normativo, digamos, la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿cómo tomar las elecciones que son socialmente óptimas? Y esto, digamos, implica hacer determinados juicios de valor y por lo tanto, o juicios éticos si se quiere, y luego analizar cuáles van a ser sus implicancias. ¿Sí? Para ello vamos a formular, vamos a buscar funciones de bienestar social, ¿sí? Donde cada función de bienestar social va a tener por detrás determinados juicios éticos o de valoración acerca de la distribución y la eficiencia y demás. Y en función de de la función de bienestar social que se plantee, luego vamos a analizar cuáles van a ser sus implicancias en términos de la elección social. ¿Sí? Y eso del aspecto normativo, digamos. Y desde el aspecto positivo, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se toman en la realidad esas decisiones, ¿sí? Para tomar elecciones a nivel de una sociedad? Bueno, ahí podemos distinguir dos grandes formas, digamos, la votación directa, ¿sí? Según la mayoría de las personas que conforman esa sociedad, o mediante ordenación de preferencias, que lo vamos a ver ahora, o una votación indirecta o de gobierno representativo, ¿sí? Donde las personas en realidad elegirían a representantes, los cuales luego serían los que realizaran las elecciones, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito esto de votación directa y más adelante vamos a ver cómo se construyen esas funciones de bienestar social. Entonces, si vamos a la votación directa según mayoría, ¿sí? Sería esto que voy a explicarles a continuación, digamos. La elección, la asignación elegida a nivel de una sociedad sería aquella que es la votada por la mayor parte de las personas que conforman esa sociedad. Entonces, supongamos que nuestra sociedad se conforma por tres personas, la A, la B y la C, y que tenemos tres asignaciones distintas, ¿sí? Donde las asignaciones son las asignaciones X, Y, Z, y cada asignación indica la cantidad de bienes que obtiene cada persona de cada bien, ¿sí? Como una lista de la cantidad de bienes que obtiene cada individuo de cada bien. ¿Sí? Entonces, lo que pediríamos es a cada persona que vote cuál es su asignación eh, preferida, digamos. Entonces tenemos que la persona A prefiere, tiene este orden de preferencias, digamos, X y Z, la B y ZX y la C, ZXY. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurriría en este caso si nosotros elegimos la asignación por mayoría entre las tres alternativas a la vez, entre las tres posibles asignaciones a la vez? ¿Sí? Entonces, si miramos a las tres personas que conforman nuestra sociedad y evaluamos las tres asignaciones, tenemos que, fíjense, la asignación X va a ser preferida a la Y porque la persona A, comparemos de a pares, ¿no? Comparamos X con Y primero. Entonces, la X es preferida a la Y. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la persona A prefiere la X a la Y, la persona B prefiere la Y a la X, pero la persona C prefiere la X a la Y. Entonces, tenemos dos personas que prefieren la X a la Y. Entonces, por mayoría, la X es preferida a la Y. Luego comparamos la Y con la Z, ¿sí? Fíjense, la A prefiere la Y a la Z, la B prefiere la Y a la Z y la C prefiere la Z a la Y. Entonces, tenemos por mayoría que la Y es preferida a la Z. ¿Sí? Entonces, pero si la X es preferida, la asignación X es preferida a la Z según mayoría y la Y es preferida a la Z, entonces nosotros deberíamos tener que la X es preferida a la Z por transitividad de las preferencias, digamos. Pero fíjense que lo que tenemos acá es que acá la X es preferida a la Z es preferida a la X y la Z es preferida a la X. O sea que a nivel de mayoría tenemos que la Z es preferida a la X. Por lo tanto, tenemos un problema de transitividad, ¿sí? Porque, como lo resumo acá, según la mayoría, digamos, la votación de la mayoría, X es preferido a Y es preferido a Z, pero X no es preferido a Z, sino que Z es preferido a X. Es decir, que esta elección no cumple con la transitividad que nosotros esperamos para el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, eh, digamos que no podríamos tomar una decisión con este tipo de votación por lo que vimos hasta el momento. Pero ahora podríamos preguntarnos qué pasa si primero habría que votar entre dos alternativas, ¿sí? Digamos, acá, digamos, vuelvo a la conclusión de la primera parte. Nosotros no podríamos sacar ninguna conclusión acerca de una asignación más preferida a nivel social, porque tenemos que X es preferido a Y es preferido a Z y Z es preferido a X, ¿sí? No podemos sacar ninguna conclusión. Pero si nosotros eh,
cambiáramos el tipo de elección y le dijéramos a las personas que primero tienen que votar entre dos alternativas y luego entre la opción que es ganadora y la otra alternativa, ahí cambiaría el resultado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le pedimos que voten primero entre la X y la Y, ¿sí? Tendríamos que, como dijimos antes, la X es preferida a la Y. Y si le pedimos que luego voten entre la que es preferida entre esas dos primeras alternativas y la Z, tendríamos que la Z es preferida a la X. Entonces, por lo tanto, diríamos que la Z sería la asignación preferida a nivel social, ¿sí? Entonces, en definitiva, este tipo de votación, según mayoría, tiene el problema de que depende del orden en que se realicen las votaciones, ¿sí? O el orden en el que se presenten las opciones a elegir. Como vimos acá, si les presentamos las tres opciones a la vez, ellos no se llevan a ninguna conclusión a nivel social. Pero si les presentamos primero dos opciones, si cambiamos el orden en el que se realiza la votación, ¿sí? Si presentamos primero dos opciones y luego entre la que gana de esas dos primeras opciones la comparamos contra la tercera alternativa disponible, entonces cambia el resultado de la asignación social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es manipulable, digamos, la elección social y ese es un problema de este tipo de votación. Y la otra votación mediante ordenaciones, y el problema, mediante ordenaciones consiste en que, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra sociedad que se conforma por dos personas, la persona A y B, supongamos que tenemos dos asignaciones, la X y la Y, les pedimos que ordenen las asignaciones según sus preferencias. La primera, la que ordena en primer lugar, sería la más preferida, ¿sí? Y luego sumamos el número, digamos, que se corresponde con cada asignación y la que obtenga el menor valor es la más preferida a nivel social, ¿no? Entonces acá fíjense que tenemos un empate, porque la asignación la asignación X, perdón, vale 3 puntos o tiene 3 puntos, y la asignación Y también obtiene 3 puntos, porque esta la asigna en primer lugar y esta en segundo lugar. Entonces, 1 más 2, 3 y 1 más 2, 3. ¿Sí? Entonces, es claro que hay un empate. Pero ahora pensemos qué pasaría si incluimos como alternativa de asignación una trivial, ¿sí? Es decir, una asignación que ninguna de las dos personas elegirían en primer lugar. Y llamemos a esa asignación Z, ¿sí? Entonces, supongamos que la persona A eh, ordena de esta forma sus preferencias, X y Z, y la B la ordena así, Y, Z, X. Entonces, si calculamos el total que alcanzan cada una de las asignaciones, tenemos que la X va a alcanzar 4 puntos, ¿sí? 1 más 3, 4. La Y va a alcanzar 3 puntos y la Z va a alcanzar 5 puntos. Entonces, en este caso, fíjense que la asignación Y terminaría ganando, ¿sí? Por lo tanto, al incluir una alternativa trivial, se elige la asignación Y cuando antes había un empate. Entonces, por lo tanto, acá también tenemos un problema de manipulación en el resultado final. ¿Sí? Si nosotros incluimos una alternativa trivial como esta, cambia el resultado de la asignación social. ¿Sí? Y estas son algunas de los inconvenientes, digamos, de los diferentes tipos de votación directa. Eh, bueno, entonces esto sería como una muy breve introducción, digamos, a de qué forma se toman las elecciones sociales en la realidad, ¿sí? Una forma de ver desde la votación directa. Uno podría analizar la votación indirecta a partir de gobiernos representativos y todos los problemas que hay que esto trae acarreado. Sí, eso lo van a ver más adelante en la carrera en política económica. Acá simplemente les presento las opciones y vamos a pasar a analizar el aspecto normativo, que consiste en buscar una función de bienestar social que tiene por detrás determinados juicios éticos y analizar cuáles van a ser sus implicancias, ¿sí? Entonces, bueno, en la búsqueda de una función de bienestar agregada, ¿sí? Si recordamos, digamos, nosotros utilizamos las preferencias del consumidor, ¿sí? Y suponíamos que esas preferencias eran transitivas, eh, y que cumplían con toda una cantidad de propiedades y eran preferencias regulares. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es suponer que las preferencias del consumidor, bueno, cumplen con esa propiedad de la transitividad y vamos a suponer que dependen de la totalidad de las combinaciones de bienes de los consumidores, ¿sí? Es decir, que no dependen solo de sus cestas propias de consumo, sino que dependen de la totalidad de los bienes que consuman todos los individuos que conforman esa sociedad. Entonces, vamos a buscar, lo que queremos es alcanzar preferencias sociales, ¿sí? Y para eso vamos a usar un instrumento que se llama la función de bienestar social, ¿sí? Donde la función de bienestar social es una función de las funciones de utilidad de las personas que conforman esa sociedad, ¿sí? O es un instrumento para poder ordenar las diferentes asignaciones, donde esas asignaciones van a depender obviamente de las preferencias de los individuos, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más en qué consiste. Sí, entonces, en definitiva, la función de bienestar social es un instrumento que nos permite ordenar diferentes asignaciones, de modo tal que si una asignación X es preferida socialmente a una asignación Y, entonces el bienestar que se alcanza a partir de esa asignación X
deberá ser mayor que el bienestar que se alcance a partir de la asignación I, ¿sí? Es, digamos, un concepto muy similar al de la preferencia a nivel individual, pero contempla la preferencia desde la perspectiva social, ¿sí? ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, vamos a partir de las preferencias individuales, ¿sí? Entonces, dadas determinadas preferencias individuales, bueno, suponemos que se puede construir una función de utilidad para cada individuo, U sub i de x, que resume los juicios de valor de ese individuo, ¿sí? De forma tal que la persona va a preferir una cesta x o una cesta y, si y solo si la utilidad que alcanza a partir de esa cesta x es mayor a la utilidad que alcanza a partir de la cesta y, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en el módulo 1. Entonces, si se cumplen con los supuestos, esta función, nosotros sabemos que es posible de ser transformada de forma monótona, ¿sí? Y conservar el orden de las preferencias subyacentes. Entonces, nosotros vamos a poder obtener una función agregada de las funciones de utilidad individuales que la vamos a llamar función de bienestar social, ¿sí? ¿Cómo vamos a alcanzar esa función de bienestar social? ¿Cómo la construimos? Bueno, nadie sabe, en realidad, ¿sí? Por detrás está llena de juicios de valor, ¿sí? Juicios de valor en qué sentido, digamos que depende de la fórmula matemática, digamos, que uno use para calcular esa función de bienestar social, eso tiene implicancias en términos de la eficiencia que se puede alcanzar a partir del problema de maximización posterior, del nivel de equidad que se puede alcanzar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que en ese sentido este análisis es bien teórico, digamos, es muy difícil alcanzar una función de bienestar social sobre la cual haya consenso en una economía, digamos, ¿sí? Es un concepto bien teórico. Entonces, en definitiva, la función de bienestar social es simplemente una agregación de las funciones de bienestar individuales, y la forma de agregarlas, bueno, depende de los juicios valorativos que uno tenga, ¿sí? Pero, bueno, en definitiva vamos a llamar a la función de bienestar social como W, que fíjense es una función de las funciones de utilidad de cada una de las personas que conforman esa sociedad, la persona 1, la 2, la N, donde las funciones de utilidad de cada una de esas personas suponemos que depende de la asignación de bienes que reciben todas las personas de la sociedad. Fíjense, depende de X, donde esas X no tienen ningún subíndice. Y la podemos obtener como la sumatoria de las funciones de utilidad de cada una de las personas, de las N personas que conforman la sociedad, ¿sí? Entonces, según esa función de utilidad social, la asignación X se va a preferir socialmente a la asignación Y, ¿sí? La función de bienestar social o la sumatoria de las utilidades de cada uno de los individuos, de los N individuos que conforman esa sociedad, es mayor para la asignación X que para la asignación Y, ¿sí? Bueno, y como yo les decía antes, podemos construir diferentes tipos de funciones de bienestar social que están asociados a diferentes juicios éticos, y estos son algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la función utilitarista clásica o bentamita, ¿sí? Supone que el mejor bien eh, se puede conseguir eh, a partir de la mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿sí? Digamos, la mejor asignación va a ser aquella que logre la mayor felicidad para el mayor número de personas que conforman esa sociedad. Es decir, que matemáticamente encontramos la función de bienestar social simplemente a partir de la sumatoria de todas las funciones de bienestar individuales, como dice esta expresión, ¿sí? Como construimos la función de bienestar social, entonces sumatoria de las funciones de utilidad individuales para todos los individuos de esa economía. Entonces, de esta forma, el mejor bien o el mayor bienestar se alcanza cuando la mayor cantidad de personas es feliz, es lo más feliz posible, digamos, en esa economía, ¿sí? Una generalización de este tipo de funciones es ponderar a cada una de las utilidades utilizando, bueno, este ponderador alfa I que nos habla de la importancia relativa de la utilidad de cada una de las personas, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero es también una sumatoria, pero una suma ponderada. Después tenemos la función de bienestar social raulsiana o minimax, ¿sí? Que esta función supone que el bienestar social depende del bienestar que obtiene la persona que se encuentra en la peor posición relativa en esa sociedad, ¿sí? Entonces, matemáticamente construimos esa función de bienestar a partir del cálculo a partir de la búsqueda del valor mínimo de las utilidades de cada una de las personas que conforman esa sociedad, ¿sí? Como lo dice esta expresión. Entonces, fíjense que la raulsiana busca analizar el bienestar de las personas que están peor, digamos, en la sociedad y asocia el bienestar social con ese nivel de utilidad alcanzada. Y otra función de bienestar muy conocida es la individualista o de Berson-Samuelson, ¿sí? Que esta, bueno, sostiene que el bienestar depende de las cestas de consumo de cada individuo, ¿sí? Entonces va a ser una función
La función de bienestar social va a ser una función que va a depender de las utilidades de cada uno de los individuos, donde a su vez la utilidad de cada individuo depende de su propia cesta de consumo. Sí, fíjense que la utilitarista, la utilidad de cada individuo dependía de las cestas de consumo de toda la sociedad, digamos, ¿sí? Dependía, esta X no tiene ningún subíndice, esta es X. Y en cambio la individualista, fíjense que supone que la utilidad de cada individuo y que contribuye con el bienestar social, depende solo de su cesta de consumo, ¿sí? U de 1 depende solo de X1, U de 2 solo depende de X2, U de N depende de XN. ¿Sí? Entonces, bueno, uno podría en forma teórica aproximarse a alguna de esas funciones de bienestar social y tratar de resolver el problema de maximización del bienestar, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Es el mismo que habíamos dado cuando analizamos el problema de maximización del bienestar, pero a nivel individual, ¿sí? El mismo, digamos, vamos a buscar maximizar la función de bienestar, pero ahora la función de bienestar social, ¿sí? Donde acá, bueno, consideramos la función de bienestar que a nuestros juicios éticos sea la más válida para la sociedad, digamos, sujeto a las restricciones que tenemos en el problema, que en este caso vamos a suponer que las restricciones consisten simplemente en que la cantidad de bienes que se consuman tiene que ser igual a la cantidad total de cada uno de los bienes que hay disponibles en la economía. ¿Sí? Digamos, no se puede demandar más de lo que se ofrece en esa economía para cada uno de los K bienes. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos N individuos en la economía y tenemos K bienes. ¿Sí? Entonces, maximizamos la función de bienestar social sujeto a las restricciones tecnológicas, si se quiere, o de agotamiento o de vaciamiento de los mercados. Estas serían como condiciones de vaciamiento, así que la sumatoria de todo lo demandado sea igual a lo ofrecido. Bueno, y si uno quisiera analizar en términos gráficos cuál sería la solución, digamos, podríamos usar estas curvas. ¿Sí? Por un lado, el conjunto de posibilidades de utilidad y la frontera de posibilidades de utilidad, que me voy a saltear un poco, voy a ir primero acá, ¿sí? Ese conjunto de posibilidades de utilidad nos habla un poco de todos los niveles de utilidad que son alcanzables por eh, las personas de esa economía, ¿sí? Eh, en asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Y la frontera de posibilidades de utilidad nos habla de los diferentes niveles de utilidad que son alcanzables por las personas de esa economía, ¿sí? Perdón. La frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? Nos habla de asignaciones de utilidad que son alcanzables por las dos personas de esta economía, que son las personas A y B, supongamos, ¿sí? Y que son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Y el conjunto de posibilidades de utilidad, que es todo el área que está por debajo de la curva, incluida la frontera, ¿no? Nos habla de todas las combinaciones de utilidad que son alcanzables por esas dos personas, dadas las restricciones y todo lo que hay en el modelito, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos esta curva de posibilidades de utilidad y la frontera? La sacamos de una caja de Edgeworth como esta, donde fíjense, tenemos a las dos personas hipotéticas de la economía, la persona A, la persona B, los bienes son los bienes X e y esta gráfica simplemente nos muestra diferentes asignaciones óptimas de los bienes X e Y que son eficientes en el sentido de Pareto. Fíjense, estas son curvas de indiferencia. Para la persona A tenemos tres curvas, para la persona B tenemos tres curvas, y la tangencia entre las curvas de indiferencia nos habla de asignaciones que son eficientes para estas personas, ¿no? Entonces, acá tenemos graficado como una curva de contrato, ¿sí? Que atraviesa todas las posibles asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, y esta gráfica lo que hace es justamente representar esta curva de contrato, pero teniendo como variables a los niveles de utilidad alcanzables por las dos personas. Entonces, fíjense acá los puntos A, B y C los tenemos en la frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? Y nos habla de cuando nos movemos cada vez más a la derecha, nos habla de que la utilidad de A va aumentando y la de B va disminuyendo, pero siempre que esas asignaciones de los bienes son tales que las asignaciones son eficientes. ¿Sí? Eh, bueno, y todas las asignaciones de bienes que llegan a niveles de utilidad que están por debajo de la curva de posibilidades de utilidad, o que están sobre la curva pero no sobre la frontera, son asignaciones de los bienes que llegan a niveles de utilidad que son factibles, digamos, pero no son eficientes en el sentido de Pareto. ¿Sí? Así que este análisis es muy similar a lo que vimos en consumo y lo que vimos en producción, pero teniendo como variables acá a las funciones de utilidad. Fíjense que esta curva de posibilidades de utilidad no tiene por qué tener siempre esta forma, sino que depende de cómo sean las preferencias de los individuos, cómo sean esas asignaciones eficientes,
y siempre el tamaño de esta caja de Edward depende de lo que sucede en la producción, ¿sí? Es la caja de Edward en la producción la que determina la cantidad de X y de Y que se producen y por lo tanto lo que hay disponible de ambos bienes y que por lo tanto luego es posible de ser consumido por las dos personas, digamos, ¿sí? Así que no tiene por qué ser cóncava, digamos, esta curva de posibilidades de utilidad. Entonces acá directamente tenemos graficada ese conjunto de posibilidades de utilidad, así que entonces, volviendo al concepto, representa todas las posibles combinaciones de utilidad de los individuos a partir de las cantidades fijas de bienes X e Y, que acá la vimos a las cantidades fijas de X e Y, y acá las diferentes combinaciones posibles, ¿sí? Su frontera, que es la FPU, acá está resaltada en celeste, entonces, la frontera posibilidad de utilidad, entonces representa todos los niveles de utilidad de estas dos personas que son correspondientes a las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, que estaban en la curva de contrato de la caja de Edward que recién les mostré. Y después tenemos otras curvas que son las líneas de isobienestar, que describen las diferentes asignaciones que generan un mismo nivel de bienestar social, como lo dice la palabra. ¿Sí? Entonces, el óptimo, digamos, el óptimo social lo vamos a encontrar en aquel punto para el cual la frontera de posibilidades de utilidad, es decir, todas esas combinaciones posibles de utilidad que puedan alcanzar los individuos a partir de las cantidades fijas de bienes, alcanza la máxima curva de isobienestar posible. ¿Sí? Alcanza el máximo bienestar social posible. En nuestro ejemplo, en este punto de tangencia estaría nuestro punto de máximo bienestar. Entonces, en definitiva, fíjense que el óptimo se da en la tangencia entre la curva de isobienestar, ¿sí? Donde esta curva de isobienestar, su forma depende de la función de bienestar que nosotros consideremos en el problema de maximización, y entonces el óptimo se da en la tangencia entre esa curva y la FPU, y la frontera de posibilidades de utilidad, ¿sí? Y fíjense que este punto de máximo bienestar es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, en este caso porque está sobre la FPU, está sobre la frontera de posibilidades de utilidad que antes dijimos, ¿sí? Que la frontera nos da cuenta de asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto porque están sobre la curva de contrato, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esa asignación óptima? Bueno, la asignación maximizadora del bienestar debe ser eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Bueno, vimos que está sobre la frontera. Bueno, si no lo fuera, si no fuera eficiente, sería posible realizar reasignaciones de los bienes y por lo tanto habrían cambios en las utilidades de cada uno de los individuos, de forma tal que podría aumentar la utilidad de uno sin disminuir la del otro, ¿sí? Eh, y además, otra de las características de la asignación óptima es que cualquier asignación que sea eficiente en el sentido de Pareto debe corresponder al punto máximo de alguna función de bienestar social, ¿sí? Es decir, cualquiera de estas asignaciones eficiente en el sentido de Pareto, al menos en teoría, podría ser alcanzable a partir de diferentes curvas de isobienestar, digamos. Acá tenemos una curva que eh, es linda, digamos, es como una función de una curva de indiferencia como las veíamos a nivel individual antes, ¿sí? Refleja preferencias regulares, si se quiere, y nos muestra un óptimo interior, ¿sí? Pero uno podría pensar en otro tipo de curvas de isobienestar, ¿sí? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a partir de diferentes formas de pensar esta función de bienestar social que veíamos antes, uno podría alcanzar cualquier punto, al menos en teoría, de esta FPU, ¿sí? El punto que uno alcance, entonces, va a depender de la curva de ese bienestar que se suponga, ¿sí? Bueno, y aquí les presento un ejemplo de maximización del bienestar que es tan variant que utiliza la función de bienestar de Berson-Samuelson, que era la individualista. ¿Sí? Entonces, una manera de plantear, una manera alternativa, digamos, de plantear el problema de maximización del bienestar es a partir de la maximización de la función de bienestar social, como lo veíamos antes, pero sujeta a que la economía opere sobre su frontera de posibilidades de producción, digamos. Esto hace referencia a que esta es la frontera de transformación, digamos, de la economía, que nos hace referencia a diferentes combinaciones de los bienes, de forma tal que la producción esté en el nivel de producción que se alcance sea eficiente en el sentido de Pareto, o sea, que se esté sobre la frontera de posibilidades de producción. A eso hace referencia a esto. ¿Sí? Es decir, que sujeto a que estemos en un punto de eficiencia técnica. ¿Sí? Entonces vamos a buscar maximizar el bienestar social sujeto a que estemos parados en un punto de eficiencia técnica. Como lo habíamos planteado antes, fíjense que la restricción que poníamos era que
se vacíen los mercados. ¿Sí? Son diferentes formas de analizar el mismo problema. Maximizamos el bienestar social de forma tal que se vacíen los mercados o que no se demande más de lo que se ofrece. Y acá la restricción que ponemos es que desde la perspectiva técnica se esté en un punto de eficiencia. Entonces podremos plantear un lagrangiano con la función objetivo y nuestra restricción, donde las variables de elección, fíjense que suponemos que hay dos consumidores, el A y el B, y dos bienes, ¿no? El 1 y el 2. Entonces, las variables de elección son los dos tipos de bienes para cada uno de los consumidores. Entonces, buscamos el óptimo, derivando la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables de elección. Acá se podría derivar también con respecto a lambda para que esté completo el problema. Y fíjense que si igualamos las primeras dos CPO y las segundas dos CPO, tenemos estas dos expresiones que están acá, que nos dicen que la tasa marginal de sustitución del consumidor A entre el bien 1 y el 2 tiene que ser igual a la tasa de transformación del producto. Y lo mismo para el individuo B. ¿Sí? Así, es decir que, en definitiva, lo que nos dice esto es que en el óptimo, la tasa subjetiva de intercambio de un individuo por dos bienes es igual a la tasa a la cual se puede intercambiar esos dos productos desde la perspectiva técnica. Y que es el mismo resultado al que habíamos llegado en equilibrio general cuando resolvimos el problema de maximización. ¿Sí? Es por eso que acá les puse que esta CPO para maximizar el bienestar social es la misma CPO que hallamos antes para encontrar asignaciones eficientes en el equilibrio general. ¿Sí? Que era básicamente que teníamos la frontera, uno podría pensarla con la frontera de posibilidades de producción y eh, la pendiente de, de las curvas de indiferencia tenía que ser tangente a esa frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Como el gráfico que uno veía en el libro de Nicholson, digamos. ¿Sí? Entonces fíjense que llegamos a la misma conclusión que vimos en el equilibrio general cuando consideramos que la función de bienestar social válida para la economía es la individualista, ¿sí? Donde la individualista, fíjense que supone que la utilidad de cada individuo depende de su propia cesta de consumo. ¿Sí?